Perfecto. Muchísimas gracias. Después del cafecito y antes de continuar con el foro número 2 y hablando con César Talledo de la región de Piura, y básicamente en la línea de la pregunta coincidente con respecto a la continuidad, César me comentaba acciones que ellos están desarrollando y que son lecciones aprendidas, y hemos creído conveniente que él en un minuto, estamos en un minuto, 60 segundos, nos explique qué es lo que han hecho ellos con respecto a las preguntas que se hayan hecho en el foro anterior. Okay. Solamente comentarles de que en Piura se realiza un evento, un fórum con los candidatos a gobernadores. Producto de ese fórum, donde ellos exponen sus lineamientos de política, se firma un pacto de gobernabilidad, donde ese pacto de gobernabilidad se constituye, digamos, en un documento de planificación. Ese documento se hace seguimiento o monitoreo por la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Entonces, ese es uno. Y lo otro es también que tenemos una experiencia de creación de la red de desarrollo económico, que ha estado involucrando a los alcaldes para ver cómo desarrollamos conjuntamente el territorio y tenemos acercamiento a los gobiernos locales. En ellos se tenía, digamos, se tiene asiento y fue creada como ordenanza regional. Tienen asiento los alcaldes, los gerentes, incluso, digamos, hay instituciones privadas. El problema que considero yo que ha generado, digamos, en un desgano por parte de no continuar con esta red, es porque no ha habido una secretaría técnica que haga seguimiento a los acuerdos que se llegaban para poder, digamos, priorizarlos, porque los alcaldes regresaban a sus localidades y los ganaba, digamos, en día a día, y dejaban de lado los asuntos que se acordaban. Ese es el comentario. Muchísimas gracias, César, muy amable. Como estamos en avances, los aportes son muy importantes. Bueno, muy bien de tiempo. Ahora le toca a Víctor, que ese tiempo lo sigamos también cronometrado. Víctor es el moderador, Víctor Galarreta, coordinador nacional del GCF, Task Force, y de MDA. Víctor va a ser el moderador del foro número 2, que es Instrumentos Financieros y Alianzas con el Sector Privado para apoyar la transición hacia el DRPE, o el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones. Víctor. Gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar vamos a invitar a los panelistas, luego explicaré cuál es un poco el objeto de este panel. Quiero invitar a Ronald Ruiz, que es el gerente de los recursos naturales del Gobierno Regional de Piura, miembro de GCF Task Force. También está programado el gerente de desarrollo económico, pero hemos escalado la presentación. Va a estar el gerente general del Gobierno Regional de Ucayali, a quien por favor le pido que pase adelante, a Luis Briceño. Y finalmente tenemos el gusto de contar con un alto funcionario, digamos, director del fondo Unrim Fund, que es Nano Kleider, que nos acompaña. Está muy vinculado a la Amazonía, y es un gusto poderlo tener acá. Bueno, este panel se ha titulado Instrumentos Financieros y Alianzas con el Sector Privado para apoyar el desarrollo rural bajo en emisiones. La razón por la que se ha escogido este tema es por el impacto que consideramos genera la falta de acceso de financiamiento a los pequeños productores a diferentes instrumentos de la parte de finanzas. Entonces, eso se da, bueno, estamos más o menos a nivel nacional por un 10% de familias que acceden al financiamiento, o sea, hay un 90% de estas familias que están excluidos. Y la razón, o el problema principal de esto es que es uno de los impulsores de la deforestación, en tanto esta falta de acceso genera que se sustituya el capital financiero por el capital natural, y esa es la lógica un poco de la pérdida de bosque. Y por otro lado, en la medida que hay mucha exclusión alrededor del acceso al sistema financiero formal, el acceso se convierte a la vez en un incentivo para poder hacer
que la expansión, digamos, de las fronteras financieras no cause un mayor problema, porque perfectamente podría deforestarse más con mayor productividad. Por eso que en la parte de productividad y la parte financiera se encuentran, porque de alguna medida este instrumento también puede permitir modular o regular o exigir requisitos para este acceso, que tiene que ver con justamente este enfoque de producción y protección. Adicionalmente, lo que queremos es enfocar en la parte del sector privado, porque consideramos que en el país, si uno mirara los números de la banca, de los fondos de inversión, hay liquidez en masas increíblemente grandes, incluso presión de los fondos de pensiones porque los dejen invertir fuera del país, porque no tienen las iniciativas o los proyectos suficientes para hacerlos acá. Entonces se trata de ver qué cosas se han hecho, se vienen haciendo, y también desde la perspectiva internacional, qué instrumentos podrían apoyar que efectivamente el sector privado pueda ser ganado a este tema de poder apoyar estas diversas estrategias de desarrollo rural bajo dimensiones. Entonces vamos a comenzar el panel con una pregunta que es un poco a la zona de Piura, que también, para que vean cómo vienen generando los instrumentos, ha creado un fondo ligado más bien al pago por servicios ecosistémicos de agua alrededor de la cuenca del Chía Piura, y a preguntarle a Ronald Ruiz en qué estado está, que nos pueda contar los problemas y qué perspectivas tienen de este instrumento, de esta iniciativa, y también las limitaciones que tiene actualmente. Ronald. Bien, gracias por la invitación. Vamos a compartir. Voy a tratar de hablar un poco lento por la traducción. Respecto al Fondo Regional del Agua, que es un instrumento financiero creado por el gobierno regional Piura para buscar ayudas desde la inversión privada y los usuarios del agua a conservar las cabeceras de cuenca y mejorar la cultura ambiental. ¿Qué avances tenemos al momento? Hemos cubierto ya toda la parte de la normatividad e institucionalidad para el funcionamiento operativo del Fondo Regional del Agua. Para ello tenemos una ordenanza regional de constitución de la plataforma del Forazán, los dispositivos reglamentarios para ese funcionamiento, un convenio entre la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional Piura y Profonampe, que es nuestro operador para el Forazán. Hemos instalado el directorio con aquellas instituciones que ya dieron sus aportes al fondo y vamos hacia el diseño del plan de trabajo. Los aportantes al momento son las juntas de usuarios del Medio y Bajo Piura y de Sechura. La gran parte del agua, casi el 90% en Piura, se utiliza para la agricultura. También se ha unido a esta iniciativa el consorcio PepsiCo de Pepsi-Cola, que nos interesa mucho porque es una de las principales empresas que a nivel mundial apoya mucho los fondos del agua. Tenemos en funcionamiento un proyecto que fue avalado por Forazán con TNC AIDER, que es para el reforzamiento de capacidades de los fondos del agua y que tiene un componente de apoyo a forestación y reforestación en las zonas altas de Piura. Tenemos un proyecto binacional, Aguas Sin Fronteras, que está concluyendo y que tiene un componente también de recursos financieros para el Fondo del Agua. Negociaciones que tenemos en este momento con la cooperación suiza, SECO, para un fondo semilla por 300.000 francos, una negociación por desarrollar con la EPS Grau y SUNAS para incluir en la tarifa de agua doméstica un pequeño monto, un sol 50, pero somos 200.000 usuarios, que generaría una sustentabilidad de este fondo. Un evento con las empresas privadas de Piura que han sido ya ubicadas, identificadas con la Cámara de Comercio y utilizando el mecanismo de deducción de impuestos que puede darles ese certificado a nuestro operador Profonampe. Un proyecto con la cooperación holandesa y la ONG Solidaridad para apoyar los bananeros orgánicos e incluir en las exportaciones de banano
también un monto para el Fondo Regional del Agua. Con Profonampe también una propuesta para reforzar no solo el fondo de Piura, sino en Cajamarca, Lambayeque y otros lugares que vamos a presentar al Fondo Verde. En lo que se refiere a objetivos, nuestro fondo tiene dos objetivos claramente delimitados. Uno, lo que es las cabeceras de cuenca, los bosques de neblina, aquellos que brindan servicio hidrológico como un servicio ecosistémico, y dos, ayudar a mejorar la cultura del agua. ¿Qué problemas estamos enfrentando? Ustedes conocen que Piura ha sido muy afectada por el Niño costero. Nosotros teníamos con la EPS y con la SUNAS una posibilidad de incremento de la tarifa del agua a través del plan optimizado. Sin embargo, dado la situación de Piura, hemos tenido que postergar esto, ¿no? Hasta que la población pueda también volver a rehabilitar sus condiciones, ¿no? Los servicios de agua potable y desagüe obviamente han quedado muy afectados. Y la otra limitante que tenemos es una limitante legal, en el sentido de que cuando salió la ley y el reglamento de servicios ecosistémicos no hace una mención expresa a que el sector público pueda transferir recursos, sean el gobierno regional, central o locales, hacia los fondos del agua. De tal manera que eso hasta ahora constituye un problema tal que incluso que aquellas donaciones que nosotros generamos, pero que llevan al gobierno regional, no podemos transferirlas a Profonampe, que es nuestro operador, debido a esas dificultades legales. Ese punto habría que tratar de salvar con el gobierno central o alguna iniciativa del Congreso para poder darle una mejor sostenibilidad al Fondo Regional del Agua. Ok, muchas gracias. Pasamos al gobierno regional de Ucayali. En el gobierno regional de Ucayali, como en otras regiones de la Amazonía, como lo comentó al inicio de esta reunión el gobernador de San Martín, se han comenzado a impulsar los fondos de desarrollo para la Amazonía. Originalmente, bueno, lo primero que se creó fue porque hubo una ley específica que dio origen a una medida, la transferencia de recursos fue en San Martín, y se llamaba originalmente Fondo de Desarrollo de San Martín. Después, cuando eso se asumió como una agenda del conjunto de gobiernos regionales amazónicos, los gobernadores acordaron cambiarle el nombre a Fondo de Desarrollo de la Amazonía, y el Fondesan, que era Fondo de Desarrollo de San Martín, se convirtió en Fondesan San Martín. Luego, Ucayali creó también el Fondesan Ucayali. Amazonas también creó el Fondesan Amazonas, pero aún no opera. En los dos casos anteriores, el operador o el administrador fiduciario es el Banco de Desarrollo del Perú, que es COFIDE, y actualmente, para que estén informados, estamos trabajando con el gobierno de Huánuco para impulsar este año la misma iniciativa que requiere una ley ordenanza regional. Pero como la experiencia más, digamos, avanzada en el lado productivo y ligada en producción, protección, inclusión, la desarrolla el gobierno regional de Ucayali, queremos iniciar esta presentación de Luis, o esta exposición, consultándole cómo y qué rol ha jugado el Fondesan Ucayali en promover la actividad agropecuaria y el rol que puede jugar para alinearse con esta propuesta de desarrollo rural bajo emisiones. Muchas gracias, Víctor. Bueno, el saludo cordial de nuestro gobernador. Voy a pedir disculpas por anticipado, estoy recuperando de un proceso bronquial, si me da un ataque de tos, espero me comprendan. Muy bien. Antes de ir a la pregunta, quiero hacer un marco general de nuestra región. Bueno, Ucayali es la segunda región más extensa del país. Tenemos aproximadamente 10.5 millones de hectáreas y el uso de territorio está distribuido casi un tercio para lo que son comunidades nativas, el otro tercio está distribuido a lo que es bosques de producción permanente y el 30% áreas de conservación, y digamos que un 9% son áreas, digamos, que han sido deforestadas en su oportunidad, y es este 9% que se dedica a las diferentes actividades económicas, básicamente cadenas productivas.
Bueno, como gerente general del gobierno regional teníamos que planificar básicamente la gestión del territorio, pero desde un enfoque territorial integral. Actualizamos nuestro plan de desarrollo concertado. Tenemos un plan de desarrollo concertado cuya base es impulsar el desarrollo económico en base al valga la redundancia, el aprovechamiento de nuestros recursos renovables. Ahí más me quiero detener, pero también no renovables. Tenemos ahí gas, petróleo, pero no casi cuenta para nosotros en las estrategias de desarrollo. Y esto del Fondesam que se refería Víctor es una estrategia, digamos, entre muchas que tenemos las líneas de acción estratégica para atender a las comunidades nativas, cómo hacemos una inclusión efectiva de nuestras comunidades, pero que esta inclusión sea también en la parte económica y no solamente veamos como guardianes del bosque, cómo redefinimos también las políticas en relación a las áreas de conservación regional en una fuerte articulación multinivel y multisector con lo que administran los COECERNAP en este caso y los entes nacionales, lo que es de nuestra competencia la búsqueda de producción permanente y en este 9% donde están los agricultores. Entonces, haciendo un mapeo general, hemos definido en nuestro plan de desarrollo que era necesario definir algunas estrategias que atienda a este sector, también una política de inclusión a los pequeños agricultores, porque si analizamos un poco la estadística, Víctor, el 80% de la deforestación obedecen en pequeña escala, ¿no? Pequeños agricultores de 4 a 5%, y son ellos quienes están generando, digamos, esta problemática en nuestra región. Redefinimos un poco los lineamientos, el reglamento, el funcionamiento propiamente del Fondesam. Este Fondesam es un fondo constituido con recursos propios del gobierno regional y ojalá hoy pueda conseguir algunos apoyos para implementar este Fondesam. Bueno, básicamente la función es garantizar el acceso a créditos a pequeños agricultores. El objetivo es cómo realizamos una inserción efectiva al sistema financiero de pequeños agricultores. Bueno, el fiduciario, como decía Víctor, el que administra es OFIDE. Sin embargo, todavía no estamos conformes con los resultados que estamos dando. Obviamente las cadenas que acceden, digamos, a este fondo se rigen a varios parámetros, por ejemplo, no deforestación, que sean agricultura amigable en el enfoque del desarrollo del proceso que estamos ya propiamente llevando a cabo, lo que es el enfoque de producción, protección, inclusión. Y hemos visto que nos hemos dado cuenta también en el transcurso de la experiencia que la falta de apoyo financiero hacia los agricultores como que se han convertido en un sinónimo de deforestación y la desarticulación de las políticas nacionales, regionales y locales. Hablando propiamente del fondo, hemos tenido dos experiencias buenas. La primera con el grupo de palmicultores. Aquí tenía algunos datos importantes y los resultados en relación a los palmicultores es que hemos logrado consolidar la cadena de palma con 35.000 hectáreas, frenando la deforestación. Tenemos ya alrededor de 447 pequeñas empresas, pequeñas organizaciones inmersos ya en el sistema financiero. Y el fondo no es tan grande, es 3.3 millones de dólares aproximadamente, casi 10 millones de soles, que en las primeras experiencias con los palmicultores ha funcionado muy bien. Los fondos no se han reducido, hemos tenido una recuperación, no del 100%, pero un 99% de recuperación de los fondos. Ahora mismo estamos trabajando ya con lo que es la cadena del cacao, con la asociación, como la cooperativa de Colpa de los Loros. Hay un mecanismo muy interesante que estamos trabajando en una articulación fuerte con empresas privadas y la cooperativa. Aquí el interviene es una empresa de Francia, Caoca. Tenemos contratos firmados por los próximos 10 años, se han definido precios estándar del cacao. Ustedes sabrán, el año pasado tuvimos una caída en el precio, pero por los acuerdos que se tienen se ha mantenido, digamos, un precio estándar de 8.5, y cuyo compromiso también de la empresa privada es cómo van contribuyendo con mejorar los procesos post cosecha,
innovación, alguna tecnología para insertar. Entonces esta es una segunda experiencia, y un poco viendo las perspectivas, Víctor, creímos que el Fondesam puede convertirse en una herramienta poderosa para frenar la deforestación y que sea válida en los conceptos de desarrollo rural bajo en emisiones. Y yo aprovecho la presencia del amigo Nano para pedirle públicamente la posibilidad de incrementar nuestro fondo a través del Green Fund, que definitivamente va a mejorar. Mira, lo que hemos llegado a la conclusión, con esto termino, es que los agricultores valoran cuando les cuesta, porque hemos tenido muchos programas desde el gobierno local, regional, porque también tengo una experiencia amplia del gobierno local, haber trabajado en diferentes regiones. Cuando el agricultor recibe gratuitamente o dádivas o subvenciones, no valoran. Pero si ellos obedecen a una línea de crédito, tienen una garantía de su terreno, o el gobierno regional le está garantizando con el fondo, obviamente la política y la tasa de recuperación es altísima. Entonces, los agricultores hoy en día en la región están tomando conciencia que este tipo de políticas funcionan, pero también es necesario que en el nacional nos puedan apoyar. Por ejemplo, necesitamos urgente una banca de fomento verdaderamente que promueva el desarrollo de las regiones. El agrobanco para nosotros no está cumpliendo su rol. Y yo recuerdo en Madre de Dios, cuando tuvimos una reunión con el primer ministro de Economía, el presidente de la República, le dijimos que efectivamente cambie un poco la política del Banco Agrario, porque ¿qué agricultor accedería a tasas elevadas de 20-22%? Al menos con el Fondesam estamos accediendo, los palmicultores logramos articular con la entidad financiera 12%. Ahora los del cacao están accediendo a un 8%. Entonces vemos que este fondo está logrando credibilidad y sobre todo cumpliendo el objetivo, ¿no?, de insertar a más pequeños agricultores al sistema financiero. Gracias, Luis. Bueno, y sí es bien importante destacar este último dato que dio. Hay un esfuerzo por meter de la banca grande, digamos, la primera entidad que hace colocaciones en el sector agrícola es el Interbank. Entonces, estamos con mucha paciencia trabajando con ellos y pensamos que se va a lograr, y es bien importante porque en el espacio de GCF queremos los logros que se obtienen en una región sirven para que las otras puedan mirar y poder replicarlo. Entonces a veces se piensa no hay capacidad de trabajar con la misma intensidad en todas las regiones, pero sí, si se fortalecen estos logros, hay la posibilidad de réplica, y yo creo que eso es lo que está facilitando. Está por acá el gerente de desarrollo económico de Huánuco, que por ejemplo están poniendo mucho énfasis, Tito Jaime, en generar el Fondesam Huánuco, y nos hemos trazado como meta hacerlo este año, porque además Huánuco comienza a recibir canon por recursos hídricos de la central hidroeléctrica de Chacria, y que va a ser como 25 millones de soles anuales, y hay la voluntad de usar y aprender de esta experiencia para replicarla en esta región, y creo que es importante destacar. Bueno, creo que todavía no nos han explicado qué es exactamente el Green Fund, o no lo sabemos todo. Todavía Lucho lo está picando a Nano. Pero entonces la pregunta es, justamente la primera pregunta para Nano es que nos explique qué es este fondo que ha sido una iniciativa de IDH, de Desarrollo Sostenible, con apoyo del fondo noruego, y que en donde obviamente nuestra invitación es primero porque Nano está en la posición de CEO de esta entidad, y además también porque tiene una historia y una vinculación muy importante con la Amazonía, que creo que es importante destacar. Trabajó en un proyecto Cooperolta, es un proyecto de la cooperación holandesa hace muchos años, tiene muchos amigos también en la Amazonía, y no solo eso, sino también su señora esposa, que es también de San Martín. Entonces, son varias las cosas, aparte de la posición que tiene, que nos motivaron a poder invitarlo a que nos pueda contar lo que es el fondo, cómo piensa que puede contribuir a animar al sector privado a que pueda invertir tanto en inversiones directas como en la parte financiera, y en qué medida o qué posibilidades hay de articular con estas diversas iniciativas que se están impulsando en el país, de los cuales las dos que han sido presentadas son una muestra. Gracias, Víctor, y gracias por la invitación. Como les dije, me encantan
combinar vacaciones con cosas, eso también, que a uno le gusta mucho. Y obviamente la primera vez que yo llegué a San Martín, a Tarapoto, era en 1978. Entonces mi esposa es de ahí y desde ahí he seguido la región y la Amazonía en Perú a la pie. Y digamos, lo que es interesante ver, estaba reflexionando ahora, escuchando a los que estaban exponiendo, es todo el proyecto en ese entonces, en 1978, el proyecto Coporota, que era un proyecto dirigido a los pequeños y medianos campesinos en el Alto y Baja Boyaga, para incrementar su productividad y introducir nuevos cultivos, en ese entonces el soja, y mecanizar, digamos, la producción. Y todavía no se hablaba nada de deforestación, aunque ya estaba en moción fuerte la deforestación en ese tiempo, pero no era un tema. Y ahora vemos, ¿no?, que se han exportado, y eso no solamente en San Martín y en Perú, pero obviamente a nivel mundial se han exportado las regiones, no tomando en cuenta los bosques y deforestando, y viendo ahora que se deteriora las posibilidades de producción, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver todo ese, en los últimos 40 años que yo he estado involucrado en la región aquí y en San Martín, viendo cómo han sido los cambios y que es muy claro la necesidad de fortalecer los mecanismos de emisión. Mi involucramiento con el GREEN en realidad viene de mi posición anterior, que yo era el gerente general del Banco de Desarrollo holandés, que también está activo en Perú y financiando varias empresas. Y el IDH, la Iniciativa de Comercio Sostenible, me pidió ayudarle y apoyarles en crear ese fondo. Y tal vez interesante para saber un poco qué era la idea del fondo, ¿no? Porque la idea viene en realidad principalmente del gobierno de Noruega, que ha estado trabajando principalmente con el sector público, ¿no? Y tratando de financiar por el sector público en Perú, pero digamos en todo el mundo. Está muy activo en Indonesia, en Brasil, en Colombia, y tiene programas muy fuertes. Y yo creo que en total tiene comprometido a unos 2 billones de dólares, ¿no? Y mucho eso en contratos por prestaciones, ¿no?, por resultados. Y en realidad mucho de ese dinero está estancado porque los resultados no se han logrado todavía, y no han podido desembolsar ese dinero, gran parte de eso. Entonces ellos ven por primera vez en realidad en la cooperación que están haciendo, que es digamos, muy importante de involucrar al sector privado, ¿no? Y no solamente trabajar con gobiernos, pero a ver cómo se puede trabajar con gobiernos y a la vez con el sector privado. Y de ahí nace esa idea de crear un fondo de inversión para financiar al sector privado relacionado a la deforestación, ¿no? Entonces todas las cadenas de valor, cadenas de producción relacionadas a la deforestación, lo que es soja, lo que es ganadería, lo que es cacao, café, y las otras cadenas caen. Y ver cómo se podría involucrar a esas empresas y darles incentivos a parar sus formas de producción que conlleva la deforestación, y parar eso, y además a las empresas para que tomen responsabilidad para conservar el bosque, ¿no?, para conservar las áreas en que tiene influencia. Entonces es una idea nueva, ¿no?, que todo está basado en la producción e inclusividad, ¿no? Ese es el tema del fondo. Y la idea es, con un fondo de inversión, digamos un poco lo que dijo Gustavo, comprobar que esa es una inversión y no es una donación, ¿no? Y que eso se puede hacer en una forma productiva, involucrando gobiernos y el sector privado,
y comprobando que los inversionistas en este fondo les van a retornar el dinero y le van a dar su inversión más un rendimiento, ¿no? Si podemos comprobar eso, ya no hay limitaciones en recaudar inversiones para eso, porque hay muchos inversionistas, estoy seguro, a nivel nacional, en los diferentes países donde el fondo va a estar activo, como a nivel internacional, pero ahora todo el mundo dice que eso es un riesgo demasiado alto, que es difícil de hacer. Bueno, ese es el reto de Green, del fondo que estoy hablando, de comprobar eso, pero eso también obviamente da limitaciones, solamente se puede invertir en áreas donde de verdad se puede realizar un rendimiento y que la probabilidad de recuperación de los fondos invertidos es muy alta, ¿no? Entonces es un poco como de dónde viene la idea del fondo. Ahora, ¿cómo está estructurado el fondo? Entonces el fondo está buscando dos rendimientos, ¿no? El rendimiento de sostenibilidad, ¿no? El rendimiento ambiental y el rendimiento financiero. Obviamente cada proyecto que se propuesta, que se va a ver, primero se ve el rendimiento ambiental. Si eso no hay razón para el fondo de invertir. Y el segundo, pero también condición muy importante, es el rendimiento financiero, ¿no? Si esa actividad se puede realizar con alta probabilidad de éxito y retorno con el dinero con un rendimiento. Y eso también, digamos, en esta área, en este espacio, es una cosa bastante nueva, ¿no? Porque hay otras actividades. En el Perú obviamente está activo Artelia con AIDER, ¿no? En Tambopata con CIMA en la Cordillera Sur. Hay otro fondo de inversión, Moringa, que es un fondo también que invierte en área social. Es en área ambiental. La diferencia es que otra cosa que hemos visto, que en realidad falta fondos de muy largo plazo, ¿no? Porque estamos hablando de inversiones de 10, 15 años que dan un retorno de largo plazo, ¿no? Cuando se tiene que replantar, digamos, en el caso de aceite de palma, ¿no? Bueno, el rendimiento por lo menos necesita 2 años para poder repagar estas inversiones, y eso a nivel comercial obviamente esos fondos casi no existen. Entonces también ese fondo en Green puede dar créditos de muy largo plazo. Entonces la idea es combinar los dos, ¿no? Rendimiento financiero, rendimiento ambiental, comprobar que eso funciona. La otra cosa es que lo que se ha definido, que el fondo solamente puede financiar en regiones donde hay, digamos, lo que se llama una jurisdicción aprobado, y es una jurisdicción de cuáles jurisdicciones pueden ser aprobadas. Esas son las jurisdicciones. En las jurisdicciones estamos hablando de una región, ¿no? Que puede ser la Amazonía, Perú, digamos, las jurisdicciones, los primeros que se han aprobado ha sido en Brasil, Mato Grosso, es en Indonesia, Kalimantan del Este, y en África, Liberia. Entonces esas son las regiones primeros donde el fondo va a estar activo. Y la jurisdicción entonces debe tener una, digamos, área de bosques y de forestas sustanciales, ¿no? Importantes partes de su área de productividad.